Buenas noches, hoy comenzamos y vamos a hablar de Elul del año 5780 o del año 2020. Hoy vamos a tocar algunas escrituras que mencionan esta fecha y la forma en que yo voy a estar dirigiendo el la fluidez de esta sesión es que voy a hablar de esas fechas para que nosotros observemos y que el Espíritu de Dios nos hable a nosotros para que conectemos con esa mentalidad de Dios tan especial que Él tiene. Mucho de lo que vamos o tenemos que entender viene por observación. Hoy estamos celebrando el primero de Elul, es Rosh Hodesh Elul. Es el inicio de la luna nueva y es una fecha sumamente importante. Por años nos hemos ocupado en observar la luna a medida que va naciendo y a medida que se pone llena, la cual es una herramienta súper importante para entender la Biblia. Y por eso es que nos gusta ver eso. Entonces, empecemos. Y yo quiero comenzar dando hablando del año 5780, que es aquí donde quiero comenzar. Esta es un rollo que nosotros hacemos, la familia. Aquí abrimos este rollo. Este fue el rollo del inicio del año del 5780, quiere decir que hace 11 meses hicimos esto. Y aquí está el número del año 5780 con la letra P, que es el número 80 y quiere decir boca. Dice, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que vayas a hablar. Esto fue una palabra que Dios le dio a Moisés. Está en Éxodo. Y Dios le dijo que él iba a estar con él, que él iba a habitar en su boca. Y esto es algo muy importante. En el inicio del año, nosotros tenemos la costumbre de que buscamos al Señor y le preguntamos cuál es el énfasis de ese año que vamos a entrar y de qué se va a tratar. En el 5780, en esa fecha, en Rosh Hodesh, vimos que se iba a tratar de juicio. Dios nos dijo, este es un año de juicio. Y bueno, vimos que así es. Lo que estamos viviendo globalmente es un juicio. Y eso es lo que recibimos. Ese fue nuestro inicio del mes del Elul 5780. La letra P, como dije, quiere decir boca. Supimos que iba a ser un año donde Dios iba a usar, así como acabo de leer en esa escritura que está aquí en el rollo, dice, yo estaré con tu boca. Supimos que el Señor iba a usarnos a nosotros por nuestra boca, y que era un tiempo de pedirle a Él de que nos bendijera y que ungiera nuestra boca, porque cosas importantes iban a salir de ahí y cosas importantes íbamos a ser
con nuestra boca. ¿Y qué es lo que hacemos con nuestra boca? Muchas cosas. Compartir la palabra de Dios, orar, adorar a Dios, alabar, incluso confesarnos unos a otros nuestras ofensas, arrepentirnos, eh, arreglar nuestra vida. Nuestra boca es una herramienta tan vital y tan importante que supimos que iba a ser una herramienta vital para todo el año. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque en el espíritu que se ha movido a lo largo del año ha intentado por todos los medios callarnos. Incluso no podemos compartir, nos ha separado de la gente, nos ha puesto un tapabocas y ese espíritu que se está moviendo, que no viene sino del infierno. Es un espíritu que se ha manifestado en contra de todo lo que tiene que ver con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, la Biblia. Pero eso lo supimos. Nunca supimos que las cosas se iban a dar tan rápido como se están dando hoy. Eso nunca lo supimos, pero sí, ahora nos damos cuenta de que lo que está sucediendo con demasiada rapidez, con una velocidad inesperada. Y este ha sido el resultado de que ha sido un año intenso donde se nos ha intentado como faraón controlar a la población por todos los medios. Ustedes, si no se han dado cuenta, yo creo que ya la mayoría se han dado cuenta. Los medios se han volteado en contra o a favor de ese espíritu que está tratando de aplastarnos y separarnos, alejarnos de Dios. Todo eso está sucediendo. Entonces, pero es importante que lo veamos, porque tenemos que estar al tanto y estar observando de todo lo que está sucediendo en el mundo. Veamos, hoy es Elul, esta es la luna nueva. Yo quiero leer una escritura aquí, es un recordatorio. Dice: asimismo, en el día de vuestra alegría, en vuestras fiestas señaladas, y en el primer día de vuestros meses, tocaréis la trompeta durante vuestros holocaustos y durante los sacrificios de vuestras ofrendas de paz. Y será para vosotros como un recordatorio delante de Dios. Yo soy Jehová vuestro Dios. Como se dan cuenta, aquí está la luna dándonos el banderazo de que ya comenzó el mes. Y esto tiene que ver mucho con nuestra percepción, nuestra visión, nuestro sentido de percibir todo. Por eso estoy queriendo apelar mucho también a lo que nosotros vemos. Aquí es donde comienza el período que se conoce como el período de arrepentimiento. Y de esto vamos a hablar del proceso de Teshuvah, que es retornar a Dios, y arrepentimiento. Arrepentimiento, que es una palabra que también está un poco quemada, en el sentido de que se asocia mucho al pecado, arrepentirse uno de pecado, pero no es una palabra que se liga totalmente a ese concepto. Es más bien retornar y regresar o volverse a Dios. Ahí es donde está el espíritu de esta palabra, que es retornar a Dios. Y podríamos decir que este mes comienza el periodo de retornar a Dios. Eso es lo que
lo que se ha dado. Vamos a ver algunos eventos que se han venido dando a través de los tiempos, a través de la historia de la Biblia. Por ejemplo, en Éxodo 8 del 16 al 19. Aquí se dice que en el mes de Elul, en este mes, comienza la plaga de los piojos en Egipto. Fue en el mes de Elul. Ahora, esto es tradición y está en muchos libros judíos, que ahí es donde se comienza esto, comienza esta plaga, la plaga de los piojos. En Éxodo 8, 6, 19 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se convierta en piojos por toda la tierra. Y así lo hicieron, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra. Hubo piojos en los hombres y animales. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos por todo el país de Egipto, y los magos trataron de producir piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Hubo pues piojos en hombres y animales. Entonces los magos dijeron a Faraón: este es el dedo de Dios, pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como Jehová había dicho. Estos son eventos que se expresan, que se dieron en estos tiempos, en este mismo tiempo. Entonces, a mí me interesa mucho traer estos eventos para que veamos qué es lo que está sucediendo alrededor de las fechas, o qué es lo que ha sucedido alrededor de las fechas. ¿Por qué eso? Porque sabemos que las fechas son como un círculo que se va repitiendo año tras año, se va dando, y mucho de lo que se da es porque tiene una razón de ser cada vez que el ciclo se va dando en un día en particular. Elul, como ustedes van a ver, quedó marcado en la historia de la Biblia, y vamos a seguir viendo esas instancias donde en la Biblia marca esta fecha. Sigamos viendo en otra escritura. Aquí estamos en Éxodo 34, 1 al 4. Cuando Moisés sube al monte del Sinaí por tercera vez. Esta es la tercera y última vez que Moisés sube al monte del Sinaí. ¿Cuándo sube Moisés al monte del Sinaí? Subió al monte del Sinaí en Éxodo 34 del 1 al 4. Esta fue un evento bastante importante, porque inmediatamente después de que se dio el pecado del becerro de oro, inmediatamente después de que se dio eso, Moisés atendió la situación. La tribu de Leví surgió como uno de los defensores de lo que Dios quería, y a ellos se les dio el papel importante de ser el sacerdote de la nación de Israel, porque la nación había pecado con el becerro de oro, un pecado sumamente mal. Entonces se pusieron todos de acuerdo, dijeron: vamos a pedir perdón a Dios, voy a subir
a buscar el perdón de Dios para nuestro pueblo. Y así fue. El 1 de Elul, Moisés subió al monte. Fue la última vez que subió. Estuvo 40 días en el monte. Y eso quiere decir, si hoy es el 1 de Elul, 40 días después cae en el día 10 de Tishri, el cual es una fiesta importantísima, es el día del perdón. Y no solo fue el día del perdón, o sea, se conoce como el día del perdón, porque Dios perdonó el pecado de Israel. Eso quiere decir, y eso lo hemos venido, se lee mucho en los libros, que en esta época es cuando comienza una época especial en el año que es distinta, porque Dios es accesible, se vuelve accesible para que nosotros lo busquemos, para que vayamos con Él, descarguemos nuestro corazón con Él, nos pongamos a cuentas con Él. De la misma forma en que Moisés subió al monte del Sinaí a descargar con Dios el pecado que acababan de suceder. El 10 de Tishri, después de estar en la presencia de Dios, le da el segundo set de tablas y ese día baja. No solo baja con el segundo set de tablas, sino también baja con el mensaje de que sí ha perdonado a su pueblo. Estos son los detalles que nosotros tenemos que ir viendo, porque en este periodo es un periodo donde Dios está accesible y tenemos ese acceso a Él. Sigamos entonces adelante. En el libro de Jonás hay una instancia también muy interesante. Jonás, en el 1 de Elul, fue la fecha en que entró a predicar a Nínive. Y entró en el 1 de Elul. Y la fecha es muy importante, muy interesante. Jonás, si ustedes recuerdan la historia, él no quería llegar ahí, no le caían bien a la gente de Nínive, a él no le caía bien la gente de Nínive, él no quería estar ahí, en vez de ir para Nínive agarró para otro lado, y ustedes saben la historia que lo tragó un pez y después lo arrojó, y al final llegó así, contrario a su voluntad, a predicar. Y esto fue lo que sucedió. Veamos aquí qué es lo que dice. En Jonás 3:1 al 10, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Interesantísimo que llega Jonás, va a predicarle a las personas, y él no tenía como una actitud muy correcta, digamos, de estar ahí, no tenía ni ganas, pero la gente, al oír lo que estaba pasando, ellos se dieron cuenta de que Dios estaba haciendo algo. ¿Y qué hicieron? Él les dijo: ustedes tienen que buscar a Dios, tienen que arrepentirse
de sus pecados. Y tienen que buscar a Dios, porque si no lo hacen en 40 días, van a ser destruidos. ¿Y qué hicieron los habitantes? ¿Qué hizo el rey? Proclamó ayuno. Se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. Es evidente, es muy importante ver el espíritu del tiempo, porque los tiempos tienen un espíritu, hay una potestad que está guardando los tiempos. Voy a decirlo, hay ángeles. Ahora, ¿por cómo me atrevo a decir esto? Por observación, pura observación. Dios se mueve con esos mensajes en los tiempos, una y otra vez, así como con Israel se movió y le dijo a Israel que los perdonaba en ese periodo de arrepentimiento que ellos tuvieron, porque vio que ellos estaban dolidos de haber fallado a Dios, y Dios tuvo compasión de ellos, igual con Nínive. Esto prueba que Dios está interesado no solo en Israel, sino está interesado en todo el mundo. Y por eso tenemos que estar nosotros muy atentos con todo lo que pasa alrededor de las fechas. Veamos lo que sigue, los siguientes 5 versículos. El 6 dice: cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despejó de su manto y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey de sus grandes, diciendo: ni hombre, ni bestia, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua, sino cúbrase de cilicio hombres y animales y clamen a Dios y fuerza. Vuélvase cada uno de su mal camino, de su violencia que hay en sus manos. Quién sabe, quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había hecho, que les había dicho que les haría, y no lo hizo. Aquí vamos viendo cómo Dios va teniendo compasión de las personas, como Él va en el tiempo señalado, va diciendo: vuélvanse de sus malos caminos, porque no estaban siguiendo un buen camino. Y esa palabra, vuélvanse, eso quiere decir shuva, teshuvah, de ahí viene la palabra teshuvah, retornar, volvámonos a Dios, y Él se volverá a nosotros. Y esa es la idea del tiempo. Se abrió el telón en el tiempo, se abrió el telón para que nosotros tengamos la habilidad de retornar a Dios, volvernos a Él, para que Dios se vuelva a nosotros. Este es un pasaje muy conocido de la Biblia, donde Dios perdonó a Nínive. Dios perdonó a esta ciudad en el Medio Oriente y no la destruyó. ¿Por qué? Porque se arrepintieron, dejaron sus caminos y se volvieron a los caminos de Dios. Volverse a los caminos de Dios es un tema de hoy. Y por eso, a lo largo de este año, hemos venido hablando de no alejarnos de ese camino de Dios. Aunque las cosas se tornen difíciles y diferentes, no nos alejemos del camino de Dios. Sigamos adelante, vamos a ver otro
otro ejemplo. Este lo vamos a encontrar en Ageo 1, del 1 al 15, donde Dios castiga a las personas por no construir el templo. Dios reprende a las personas de Israel porque no querían ellos construir el templo. Entonces leamos en esta porción. Estamos en Ageo. Vamos a leer capítulo 1, los primeros 5 versículos. Ageo 1 del 1 al 15. El año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primero del mes, vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, diciendo: Así dice Jehová de los ejércitos, este pueblo dice: no ha llegado el tiempo que sea de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesanadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, dice Jehová de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Otra vez, aquí está esta palabrita, vuestros caminos. Aquí el profeta Ageo llegó y dio esta palabra al pueblo, donde él estaba, la gente decía: ¿acaso es tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesanadas mientras que esta casa está desolada, el templo? Y aquí es donde vienen unas ideas muy interesantes, porque a Dios le interesa reconstruir ese templo. A Dios le interesa, lo voy a repetir, reconstruir este templo. De eso se trata. Es un tiempo de reconstrucción, es un tiempo de ajuste, es un tiempo de limpieza, es un tiempo de ajustar nuestros caminos. Cuando yo digo nuestro templo, estoy hablando de cada uno de nosotros. Es el tiempo correcto para que nosotros hagamos una introspección y retornemos, nos volvamos a Dios otra vez, regresemos a Dios, retornemos a Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Eso es lo que tenemos que hacer. Es un tiempo de retorno. No dejemos la oportunidad, no pasemos la oportunidad tan grande que tenemos de retornar a Dios. Y esto estoy hablándolo a nivel individual. Estamos viviendo un tiempo donde hemos sido separados, pero no hemos sido separados para que sea una maldición para nosotros. Dios le da vuelta a eso. Se recuerdan, Romanos dice: a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es conforme a los que con su propósito son llamados. Hemos sido metidos, encerrados en una hora. Aquí en donde yo vivo no podemos salir más a la calle, pero estamos en nuestra casa. Es un tiempo de ajustar nuestras cuentas con nuestros seres queridos. Dios nos está encerrando con nuestra familia. Está ajustando las partes más difíciles que no hemos podido manejar en toda la vida. Y nos está llevando a este tiempo donde podemos hacer una restauración completa con nuestra familia antes de que las cosas se pongan peor. Porque las cosas se están poniendo peor. Están tomando un giro muy inadecuado. Sabemos que se ha comenzado algo que nos está atacando. Muy bien.
Sigamos adelante con Ageo. Vamos a leer los siguientes 5 versículos. Porque cuando nosotros estamos alejados de Dios, pasan cosas. Leamos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embraguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibió salario, recibe salario en bolsa rota. Así dice Jehová de los ejércitos: considerad vuestros caminos. Subid al monte, traed madera, reedificad el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice Jehová. Esperáis mucho, pero he aquí hay poco, y lo que traéis a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara Jehová de los ejércitos: por causa de mi casa, que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Por tanto, por causa de vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Nuevamente, aquí está otra vez esa palabrita. Retorna, considera bien vuestros caminos. Considera bien vuestros caminos. Subid al monte, reedificar el templo, para que me agrade de él. Es hacer ajustes en nosotros, ponernos a cuentas con nuestras familias, ponernos a cuentas con Dios, estar viendo lo que Él está haciendo, porque Él está trabajando individualmente. Él está hablando a través de sus escrituras para que nosotros entendamos individualmente. Nos está hablando directo. Ya no nos está hablando a través de un líder. Ya no nos está hablando a través de un pastor. Nos está hablando directamente para que ajustemos, para que retornemos, para que consideremos nuestros caminos, para que regresemos a Él. Muy bien, sigamos entonces leyendo los últimos versículos de Ageo. Dice: y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre todo lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos, y sobre Zorobabel, hijo de Salatiel, sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como Jehová, su Dios, lo había mandado, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, mensajero de Jehová, por mandato de Jehová, habló al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, declara Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo, y vinieron y comenzaron la obra en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Es interesantísimo, la Biblia no deja las fechas a un lado. Ellos retornaron a Dios, regresaron a Dios, oyeron a Dios, escucharon lo que Dios estaba diciendo. Cuando el profeta hablaba, era para que cada uno escuchara lo que Dios está diciendo. Y ese es el mensaje que yo quiero decir. Escuchemos lo que Dios está diciendo, lo que la Escritura está diciendo, lo que la Escritura nos está desvelando, porque está quitando velos. ¿Quién es el que quita el velo? Es el Espíritu de Dios. Y eso es lo que tenemos que estar escuchando, el Espíritu de Dios. Y como ellos obedecieron a Dios, Dios
despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel. Dios despertó el espíritu y es algo que Dios nos dé. Despierta, Señor, nuestro espíritu, porque nuestro espíritu está dormido. Despiértanos, porque queremos regresar a tu camino. Despiértanos, Señor. Y estas son las cosas que han ido pasando. Necesitamos en este tiempo despertar. El último versículo, el 15, dice: el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío, comenzó la obra. Arrancó la obra. 24, 6 días antes de la fiesta de las trompetas, del inicio del séptimo mes. Las fechas son importantes. 6 días antes de la próxima luna nueva. Pero la gente atendió a Dios. La pregunta es: ¿estamos atendiendo el Espíritu de Dios? Y si no lo estamos atendiendo, si alguien escucha lo que estoy diciendo, yo les animo a que digamos: Padre, no entiendo. Abre mis oídos, quiero entenderte a ti. No a mí no me tienen que entender nadie. Pero Dios nos está introduciendo. Esta es como una puerta. Este mes es como una puerta con un propósito importante, especial, porque en este periodo de tiempo, es que vamos a entrar. En la lectura de la Torah está la Parashá Shoftim. Ahí habla de cómo ir a la guerra y qué actitud tiene que tener uno para ir a la guerra. Y realmente nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Nuestra lucha es contra las potestades de las regiones celestes. Esa es la lucha interesante. Esa es la lucha a la que tenemos que atender. Pero no nos distraigamos de eso. Dios nos está dando armas para poder hacer la lucha bien, con el espíritu de santidad que Él quiere que nosotros tengamos. Y así es. Sigamos adelante con la otra parte de la lectura que yo quería mostrarles. Y esta corresponde a Juan el Bautista. Y aquí dice: Juan el Bautista comienza a bautizar. Y el mensaje que él estaba dando es: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es muy interesante y es digno de escarbar. Volveos de vuestros caminos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí no dice deja de pecar porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice: si tú estás en tu camino, ya no sigas tu camino. Retorna por el camino que Dios quiere que retornes. Porque el reino, su reino, el rey está aquí, el reino de los cielos se ha acercado. Y esta frase es una de las que caracteriza precisamente esta fiesta. Esta puerta que recién dije que se abrió es una puerta de tiempo, una puerta que tiene 30 días de vigencia, realmente son 40. Ya voy a explicar por qué, porque se alargan los 10 días de asombro, de los primeros 10 días antes de llegar a la fecha de la fiesta de expiación, así como
como cuando Moisés subió, que fue la primera escritura que usé, que subió, o la segunda, que subió a la presencia de Dios, y cuando bajó el día 40 después de haber subido. Entonces, eso es muy importante. Leamos un poco también acerca de esto. Y aquí está el evento en que Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Él fue al agua porque Jesús comenzó su periodo de ayuno o de arrepentimiento de 40 días. Y aquí es donde Él comienza en este periodo, se sumerge, se mete al agua y sale del agua cumpliendo lo que tenía que cumplir. Entonces Yeshua, se fue al agua. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él nos está dando el ejemplo. Él nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Es un tiempo muy importante, muy especial para ir al agua, para ir a retornar. ¿Por qué el agua es muy importante? Porque nosotros estamos regresando de nuestros caminos y Yeshua es bautizado. De esa forma, Él está introduciendo, y es precisamente en la instancia donde Él se junta con Juan el Bautista, Él va al agua. ¿Por qué? Porque Yeshua va a comenzar a caminar en los caminos del Padre, en lo que se conoce como su ministerio. Realmente es el ministerio de Jehová. Él está obedeciendo al Padre y está haciendo todo lo que Él está indicando y a dónde tiene que ir y cómo tiene que caminar. Entonces, para entrar en ese camino nuevo de ese próximo periodo que viene, es importante hacerlo de la forma que Dios lo está demandando. Es importantísimo hacerlo de esa forma. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Es un tiempo, en un periodo donde podemos ir a buscar. Tengan en mente que adelante, ahorita estamos hablando de un mes. Estamos hablando del mes en que Él hace esto. Después de que Él sale del agua, de aquí, después que Él sale del agua, Él se retira 40 días. Se va al desierto. Ahí tiene esa experiencia de que la tentación de Satanás lo tienta. Entonces, porque está a punto de entrar en los caminos más intensos. Y eso es algo de considerar y pensar que nos podría suceder también a nosotros, que nosotros estamos a punto de entrar en esos caminos intensos. Y yo no dudo eso. Después de este mes, vamos a entrar en intensidad. En un mes, vamos a entrar en intensidad. Entonces es un tiempo muy adecuado para enfilar nuestro camino junto con el camino de Dios. Busquemos nuestro propósito. Enfilémonos en el camino que Dios quiere. Y por eso estoy sacando todas estas escrituras, porque es muy fácil buscar sexto mes, séptimo mes, qué es lo que hay detrás, cuál es la voluntad del Padre que se está dando para cada uno de ese tiempo, para esas personas. En ese ciclo les está pidiendo: quiero que hagan esto este mes, quiero que hagan esto este mes, quiero que hagan esto este mes. Eso es lo que Él está haciendo. Es muy simple.
Y eso a mí, en lo personal, me ha tomado años de observación. Pero es sencillo, no hay que pasar tantos años viendo esto. Sigamos adelante, leamos acerca de esto. Aquí hay una tormenta que se está acercando. Les cuento para que sepan. Vamos a leer en Mateo del capítulo 3. Si me siguen para leer esta porción. Mateo capítulo 3, del 1 al 17. Y dice: en aquellos días llegó Juan, el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced sus sendas derechas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era de langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región de alrededor del Jordán, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. O sea, no solo Yeshua, sino también acudían incluso fariseos, buenos fariseos. Llegaban ante él. Llegaban cualquier tipo de gente de Jerusalén, de Galilea, todos llegaban porque reconocían que él era un profeta. Sigamos en el siguiente. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento, y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo el árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene tras de mí es más poderoso que yo, y a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era, recogerá el trigo del granero, pero quemará la paja en el fuego inextinguible. Es muy importante meditar acerca de este mensaje, porque este es un mensaje que él está dando en esta época. Este es el mensaje que nosotros deberíamos estar oyendo en este momento. Es nuestro mapa, las escrituras son nuestro mapa. Este es el mensaje que debemos de estar oyendo. Tenemos que dar el fruto de arrepentimiento, fruto de retorno a Dios. No presumir que nosotros hemos sido heredado todo de una vez, como él lo estaba diciendo a los israelitas. No crean que porque son de Abraham ustedes ya están hechos. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no dé fruto va a ser cortado y echado al fuego. Ese es el mensaje de hoy. Ese es el mensaje para estos días. Es dar fruto. Nuestro templo, reconstruirlo, dar fruto.
recibir, así como si vamos a construir el templo. ¿Qué es lo que viene al templo? La gloria de Dios, el Espíritu de Dios es el que viene a habitar. ¿Cómo se sabe que el Espíritu de Dios está habitando? Porque las personas están dando fruto, el fruto del Espíritu. Y eso es el mensaje de hoy. Este es el mensaje que se abre para estos 40 días próximos. Es lo que viene, es lo que va a pasar, es lo que debemos esperar. Cada año esperamos lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios funciona así, nos está entrenando año tras año, año tras año, año tras año, nos ha venido entrenando para que nosotros veamos este camino que tenemos que seguir. Muy bien. Finalmente, entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan para ser bautizado por él, pero Juan trató de impedírselo, diciendo: yo no necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y respondiendo Jesús le dijo: permítemelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y aquí los cielos se abrieron, y el Espíritu de Dios que descendía como una paloma venía sobre él. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Esto es lo que, otra vez, este es el mensaje. Ese es el mensaje para Jesús, sí, pero es el mensaje para todos también. ¿Por qué? Porque Jesús estaba cumpliendo los propósitos de Dios. De la misma forma que nosotros también tenemos que cumplirlos. Los propósitos que Dios ha trazado para Él, a nosotros. Nos ha hecho con un propósito para cumplir sus propósitos. Y este es el tiempo. No perdamos el tiempo en no buscar ese propósito. Buscar ese propósito, retornar y ser humilde, así como lo fue el rey de Nínive. Posiblemente Jonás nunca esperaba que ese rey y que toda la ciudad de Nínive pudiera ser salvada por el mensaje que él iba a llevar de arrepentimiento. Pero ese es el mensaje. Es un mensaje para nosotros, para retornar al camino de Dios, a la senda que Él trazó para que nosotros caminemos en ella. Si no estamos caminando en esa senda, quiere decir que estamos caminando en nuestra senda. No estoy hablando de pecado. Y por supuesto, si estoy pecando, estoy caminando en una senda distinta. Pero no, mi intención es decirles, no se trata de que estemos pecando o no estamos pecando. Se trata de, ¿estamos siguiendo la senda que Él trazó o no? Y eso está muy claro en la Biblia. Y por eso este día es especial. Ya la luna salió, ya se dio el banderazo, es oficial. La luna salió, es oficial en el reino de Dios, se ha acercado, es oficial. Y si no estamos en ese camino, estamos en el camino equivocado. Porque tenemos que retornar a ese camino. Ese es el mensaje. Muy bien. Muy bien, sigamos adelante. Aquí voy a decir algo totalmente opuesto a todo lo que he estado hablando. El 15 de agosto de 1969 se llevó a cabo en Bethel, Nueva York,
Imagínense el nombre, Bethel, Nueva York, como que fuera la puerta al cielo, ¿verdad? Esto, un evento degeneracionado, un evento donde una generación se prostituyó. Esto fue una desviación, casi así yo podría decir, como el becerro de oro de este país, de Estados Unidos. Se degeneró. Se voltearon a sus propios caminos, a su fango. Hubo depravación de alto calibre, así como en las planicies de Moab, cuando Israel se involucró con las mujeres de Moab al otro lado del Jordán frente a Jericó, y este fue parecido a lo que sucedió en Woodstock el 1 de Elul del año 5729. Y lo traigo porque, contrario a entrar en un periodo de arrepentimiento, esta generación en Estados Unidos entró en un periodo de revelación abierta y perversión moral, de la cual 50 años más tarde está afectando a todas las familias del mundo. Y aquí estamos en esa situación. Así, Balak contrató a Balaam para maldecir a Israel, pero el ángel de Jehová protegía a Israel. Después de muchos intentos para ganar esa batalla espiritual, era evidente que no podían ganar la batalla militar porque el ángel de Jehová guardaba a Israel. Balaam intentó maldecirlos, pero no logró su cometido. De hecho, posiblemente tenía intención de bendecirlos y resultó bendiciéndolos. Jehová no le permitió a Balaam maldecir a Israel. Y Balaam no era temeroso de Dios. Pero en el proceso se pudo dar cuenta que la maldición podría venir a ellos por medio de la perversión. Porque se dio cuenta. No lo puedo maldecir. No lo podemos maldecir. Pero sí podemos pervertirlos para que sean maldecidos por su propio pecado. Y qué triste que yo les digo, yo sé que este evento fue un evento, he leído de este evento libros que involucran a gobiernos. Y es triste que la gente malévola, la gente que tiene el mal, cree más en los principios de Dios que la gente que no cree ni allá ni acá y que se consideran buenos. Fue el 1 de Elul, en el día que tuvo que haber sido de arrepentimiento, así como el Balaam, lo tornó en maldición. Porque los pervirtió, los adulteró. Y se volvieron a sus propios caminos. Esto fue lo que pasó por una generación completa en Estados Unidos. El año pasado se celebraron 50 años, este año se celebran 51 años de esa perversión. Y qué casualidad que precisamente el mes después, en el año 57-80, las tinieblas empezaron a caer sobre la tierra. Es muy interesante. Woodstock dejó la marca. Woodstock dejó la marca en las personas, en una nación. La volvió una nación
donde la maldición entró. Y hoy es el día en que estamos viviendo eso, 51 años después de ese evento. ¿Y por qué hablo de Estados Unidos? Porque Estados Unidos es la nación ejemplar, ha sido la nación ejemplar que ha sido la nación modelo mundial. Y esa es la nación que están interesados en destruir 51 años después y está siendo atacada por una pandemia provocada. Por provocada y mal manejada. La luz poco a poco va saliendo a luz en todo esto. Y ahora ya vamos casi para un año de esto, todavía no del encierro que hemos tenido, pero sí, esto es algo que ha venido funcionando de muy atrás. Estamos siendo, el reino de los cielos está recibiendo un golpe fuerte, como un golpe de estado, un golpe fuertísimo, donde ellos quieren tomar posesión del reino, usurpar el reino de Dios. En el principio de este año, lo vuelvo a decir, esto lo he venido diciendo a medida que hemos venido viendo, pasando por las fiestas, pasamos el umbral. Eso fue, ahí está en video, cuando pasamos el 2020, pasamos de luz, pasamos a tinieblas. Es interesante que hoy es 20 de agosto del año 2020. Me llamó la atención el número, sumamente me llamó la atención y dije yo, ¿cómo es esto del 20? Entonces la letra Kaf es la que simboliza 20 y qué interesante que representa una corona. Esa letra representa una corona. Me llamó la atención porque hoy es 20, 20, 20. Y 8 es el mes octavo. Claro, como en otros videos lo he mencionado, yo no soy mucho de agarrar el calendario gregoriano y hacer estos señalamientos, pero desde el que inició el Señor sí me llamó la atención que pusiera atención al calendario gregoriano. Y lo he estado siguiendo este año, y este año el calendario gregoriano ha tomado un protagonismo en las cosas que están sucediendo. Pero tenemos que regresar al camino que Dios está haciendo. Sigamos adelante con esto. Nosotros veníamos hablando que venimos desde el inicio del año, o mejor dicho, desde que comenzó esta pandemia, hemos venido viendo cómo iniciamos el año, todo se veía normal en enero y de repente nos cayeron las tinieblas encima. Todo se entenebreció, cada vez las tinieblas se han ido poniendo más oscuras y más oscuras y más oscuras. Hasta yo creo que este año va a tener este nombre, COVID-19, se va a llamar así, de alguna forma, ya está bautizado, ya tiene un nombre, ya está sellado en las mentes de las personas. Empezamos el año en un punto muy crítico, 2020, con tinieblas encima, empezó todo esto a manifestarse, vino la celebración de Pesaj, la fiesta de la Pascua en abril de este año. Llegamos a este punto, estuvimos celebrando la fiesta por primera vez, bajo una gran nube de tinieblas encerrados en nuestras casas, tal y como se celebró en Egipto, donde
una organización gubernamental había encerrado a todos en sus casas y se experimentó la libertad en esa fecha. Después vino la celebración en mayo de Shavuot, que son 50 días después de la celebración de Pesach. Venimos a esta celebración también bajo la cobertura de las tinieblas, que eso no se ha quitado todavía. Después caminamos y comenzamos el mes de Tammuz, que es una fecha que también no trae buenos recuerdos. Eso lo vimos también, que fue cuando se erigió el becerro de oro. Fue el pecado de los, como yo lo estuve comparando al de Woodstock. El becerro de oro se erigió. Entonces Moisés bajó, atendió esta situación del becerro. El 9 de Ab vino, que fue la última fiesta o la última fecha que estuvimos atendiendo o viendo, el 30 de julio. Y vimos que entre el 9 de Ab y el día de las trompetas hay 50 días. Qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad. Pero si ustedes ven, nosotros estamos viniendo, caminando de fecha en fecha, parando en fecha y poniendo atención a lo que se ha venido hablando y todos los sucesos que se han dado en la Biblia en esas mismas fechas. Y estamos jalando el mensaje de que el Espíritu de Dios está dando en cada una de estas paradas. Ahora estamos aquí en el Lul. Comenzamos en el Lul, llegamos a este mismo punto del Lul, también con la sombra encima, con las tinieblas encima. Estamos en esta situación con las tinieblas encima. Llegamos a este punto de nuevo en agosto 2020. Estamos a 40 días de la fiesta de expiación. Pero miren qué interesante, porque estamos en este punto, en el punto de Elul, el mes de Elul. Se abrió una puerta, pero no vemos claro, porque los velos que no nos hacen ver se van a caer cuando nosotros estemos poniéndonos a cuentas con Dios, estemos retornando en su camino, regresándonos, proyectándonos para el futuro del propósito de Dios. ¿Cuál es ese propósito para que nosotros cumplamos? Nos estamos proyectando. Estas fiestas nos enseñan precisamente a eso, a proyectarnos a estas futuro que viene, sombrío puede ser, pero es, o sea, imagínense Yeshua, ¿qué futuro podía haber él adelante en su vida? Una nube negra. Y no estaba pensando, ay Señor, sácame de aquí y trae a tus ángeles y destruye esta generación perversa. No estaba diciendo eso. Señor, que no pase de mí esta copa y que se haga tu voluntad y no la mía. Y eso es lo que él buscaba. No se separó nunca de ese camino. Él no se separó del camino. Por muy sombrío y muy tenebroso se viera el camino para donde iba, no se separó. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo realmente. De eso se trata el Elul. De prepararnos para reconstruir nuestro templo, para enfocarnos
hacia donde Él nos quiere llevar, no para que nos saque del mundo lo más pronto posible. Yo no estoy trabajando para eso, para que me venga y en la primera oportunidad, ¡fum! Bing me up, Scotty. No. Yo no estoy aquí para irme de aquí lo más pronto posible. Que no pase, y yo digo lo mismo, me apunto, Señor, que no pase de mí esta copa, que se haga tu voluntad y no la mía. Les deseo un feliz año de retorno para volver a los caminos de Dios. Que este inicio de este mes sea inspiracional para enfrentar el tiempo que viene, que es un tiempo muy tenebroso, donde vamos a tener victoria, donde vamos a tener alegría, donde vamos a ser fructíferos en el Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios venga sobre ustedes y que el Espíritu de Dios les unja, les dirija, les direccione, les quite, les santifique, les purifique y nos prepare a todos para comenzar con el pie derecho en esta batalla que tenemos adelante. Les bendigo y les deseo muchísimas bendiciones. Que el reino de Dios les visite y puedan reconocer al Rey en este tiempo de